y tengan todos un buen día de parte de servidor Jesús Polo. ¿Se acuerdan que le había dicho que la otra vez íbamos a hablar un poco de la tradición oral? Bueno, hoy he decidido retomar eso de la tradición oral especialmente. He traído tres narraciones o tres leyendas que son muy reconocidas acá en nuestro departamento de Córdoba y que hacen parte de nuestra idiosincrasia costeña. Recuerda que Soy Costeño es el programa que resalta la tradición, los valores y la cultura de nuestra cultura costeña. Especialmente hoy vamos a hablar de estos relatos que hacen parte de la tradición de Córdoba. Bueno, empecemos entonces con un pajarito conocido como el pájaro Yacabó, que es un halcón que habita en nuestra región y que los abuelos lo utilizaron en Yacabó, pero él tiene su nombre específico. Pero él es conocido en Córdoba por ese nombre, Yacabó. Miremos cuál es el pájaro. Bueno, así canta ese pajarito. Decían los abuelos que cuando ese pájaro se paraba cerca de una casa y había un enfermo que posiblemente ya no tenía alguna enfermedad terminal o que ya de pronto no sabían si se iba o no se iba a morir porque estaba grave. Y si ese pájaro llegaba ahí cerquita y lo escuchaban y cantaban, decían los abuelos, llórenlo porque el pájaro era símbolo de que la persona se iba a morir. En algunos casos, mucha gente cuando había enfermo y el pájaro llegaba, le tiraban piedra con onda, porque ellos anteriormente se usaba mucho la onda cauchera y tiraban a ese pájaro que se fuera de ahí porque lo consideraban ave de mar agüero. Pero el yacabó es uno de los mitos o leyenda, especialmente lo considero leyenda porque ha sido reconocido ya en todos los pueblos de la costa como el pájaro de la muerte. Acá en Córdoba lo llaman el yacabó, eso decían nuestros abuelos. Cuando había un enfermo y el pájaro cantaba al día siguiente, muchos fueron testigos de que amanecía muerto. Entonces dicen que el pájaro era símbolo el mensaje de que esa persona ya iba a fallecer. Eso es un mito, lo consideramos un mito porque es algo que no es comprobado, por eso se considera parte mito, parte leyenda. Y leyenda porque se convirtió el pájaro en algo que en la tradición oral de Córdoba se ha mantenido de una generación a otra. Recuerden que la tradición oral se mantiene de una generación a otra. Y ya eso lo estamos perdiendo los cordobeses, ya los estudiantes en la narrativa hay que volverle a recordar eso de las tradiciones orales de Córdoba que fueron muy ricas en mitos y leyendas. Bueno, continuamos entonces, vamos a continuar, vamos a continuar aquí con una leyenda que les traigo de las famosas brujas del Cerrito. De esta leyenda de las brujas del Cerrito, que ya las brujas ya no salen, ya no se manifiestan como antes decían los abuelos, que las brujas anteriormente salían y hacían sus estragos. Las brujas específicamente se encargaban de perder a la gente en los montes, de hacer eso que a ellos les gustaba, las maldades, echar tierra o silbar cuando ibas por un camino y sentías la presencia de algo. Algunos decían que para que la bruja
no te hiciera mal, la convidabas a que fuera tu amiga diciendo, oh comadre, acompáñeme en el camino. Eso era algo tradicional que manifestaban los abuelos y ella se encargaba de no perderte porque algunas te hacían perder del camino y aparecías en la madrugada en un lugar donde ni sabía. Pero si la invitabas a que te acompañara, comadre, acompáñeme a la casa, ella te acompañaba incluso de las culebras, de algo que te protegía, inclusive te protegían, decían los abuelos, que las brujas tenían esa parte, tú las invitabas y esa regla no la podían. Ellas, a las brujas, no podían romper esa regla, perdón. Entonces vemos que las brujas fueron un ente de nuestras leyendas y que no sabemos si definitivamente se perdieron o ya esos mitos, esas leyendas tradicionales ya no las vemos como antes que nos las narraban los abuelos específicamente en el campo. Fueron muy respetadas características de las brujas que practicaban hechizos, hacían pactos. Según Guillermo Valencia Salgado, hacían pacto con el diablo, que para ser bruja había que hacer unos ritos, le gustaban los niños sin bautizar. En fin, las brujas tienen una cantidad de sectariatos que manifiestan de cómo eran ellas y que algunas eran tierreras, algunas eran volantonas, algunas saltadoras, saltaban aquí, saltaban muy lejos. Bueno, brincaban de un lugar a otro, pero muy lejos. Bueno, eso manifestaban nuestros abuelos con relación a las brujas. Entonces, las brujas siempre fueron un hito, un mito o algo legendario. Porque mito es algo que se origina pero no se ha comprobado, pero dice de que si las hay, las hay. Entonces ellas también están entre el cruce del mito y la leyenda. Entonces vemos cómo los mitos y las leyendas de nuestro departamento son muy, muy ricos en tradición oral. Traigo también otra leyenda de la famosa Llorona, que es la más popular y la más reconocida en América porque no solamente es de la costa. Esta leyenda no es no solamente de la costa, sino de América. Les voy a relatar un poco una historia antes de empezar la de la Llorona de las brujas. Era protagonizada vamos a llamarlo por sus nombres específicos, no vamos a referirnos a apellidos. Esta leyenda de las brujas del Cerrito. Los protagonistas son Magalis y Dionisio, dos personajes que habitaban en la parte cerca de aledaña de aquí de Montería, cerquita del Cerrito, a la salida de Planeta Rica. La mujer conocida como Magalis tuvo su 9º hijo y la muchacha salió a dar a luz al hospital de Montería. Cuando salieron, llegaron y el niño nació bien elegante, bonito, rosadito y bien elegante el niño. De regreso a su tierra, ahí al lugar conocido como el Cerrito, aquí cerquita de la ciudad de Montería, entonces comenzaron a murmurar unas señoras que vivían por allá a los alrededores, señoras ya de edad, y que entre comillas se consideraban comadres, pero no eran comadres, sino que ya practicaban el arte de la brujería. La muchacha no le dio tanta importancia, pero sí tomó sus precauciones, como lo manifiesta su tradición de que cuando naciera un niño había que vestirlo con la ropita al revés, con su batica al revés, todo al revés, y inclusive los zapatos, todo que tuviera al revés, y que la mamá también se protegiera con la bata al revés. En la noche, las primeras noches, la muchacha nunca tuvo inconveniente con su niño. Pasaron varios días y ella no tuvo la precaución de tener en cuenta las siguientes recomendaciones: de cortar vástagos de yuca y ponerlos en cruz en diferentes partes del cuarto o de la casa, de no meter o colocar o poner las tijeras debajo de
la almohada, que era importante para evitar a las comadres conocidas como brujas. Unas tijeras debajo de las almohadas, eso era símbolo de que ellas no podían llegar ahí. Y también de voltear las escobas, ponerlas a lo contrario, no sino boca arriba, voltear las escobas. En fin, era una serie de ritos que había que hacer para evitar a las famosas comadres que siempre, según la tradición de nuestros abuelos, de que si existían, existían. Ella durmió una noche y sintió que en el sueño profundo el niño empezó a llorar con un llanto lamentable, agónico, que no se escuchaba con mucha fuerza, y ella se despertó y alcanzó a tocar entre sueños al niño y sintió algo pegajoso en las manos. Cuando ella brincó, se dio cuenta, despertó, miró, no sé si prendió la luz o lámpara en esa época, y sintió que ella tenía las manos sucias de sangre, porque miró abajo de la parte inferior del ombligo, encontró un huequito por donde el niño se estaba desangrando y salió inmediatamente al hospital. Y en el hospital, antes de eso, ella empezó a llamar a su marido. Empezó a llamar a su marido y su marido no despertaba, donde era un hombre que estaba acostumbrado a madrugar. O sea que le pusieron alguna poción, algo para que él no despertara. Total que ella a golpe lo golpeó duro para que el hombre despertara, y total que él despertó y salieron a llevar al niño al hospital. En el hospital no encontraron la razón por la muerte, del fallecimiento del niño, y regresaron con el niño muerto a enterrarlo. De ahí en adelante, lastimosamente, perdieron a uno de sus hijos y comenzaron los murmullos. Cuando venían de viaje para Montería, se oían los murmullos en el camino, los chiflidos, los silbidos, y muertas de la risa las señoras comadres, que dicen que cuando hacen la maldad se les escucha reír sarcásticamente. Bueno, eso hace parte de un relato de nuestra tradición oral. Vayámonos ahora con otro relato. El relato de la Llorona. Este relato se manifestó desde la época de la colonia. Eso hace parte de la tradición de aquí de Córdoba también. La Llorona se dice que fue una mujer que de pronto fue despechada por su amante español, que la dejó y se fue a casar con otro, y según ella vivió y de la tristeza agónica se murió. Pero otros dicen que fue que ella tuvo dos hijos o un hijo y el marido la dejó, entonces los asesinó por la tristeza, por la rabia, por la desesperación. Ahoga a sus hijos en un río, y dicen que ella asesinó a sus hijos, y de ahí ella también se asesinó después. No se sabe, no apareció más nunca, y se quedó en pena por el asesinato de sus hijos y su muerte. Es un alma en pena que aparece no solamente aquí en Colombia, sino en México, en diferentes lugares de la región americana. Aparece en Venezuela, aparece en México, en Guatemala y en Colombia. Esta es una leyenda muy pero muy tradicional, que se sigue viva, que todavía la recuerdan, y hace parte de la tradición oral del departamento de Córdoba. Entonces vemos cómo la Llorona fue uno de los relatos que entre nuestro folclore se mantiene aún, y no solamente en nuestro folclore de aquí de la costa, sino de Colombia, y a nivel de nacional e internacional. Por lo tanto, sabemos que la Llorona es una de las leyendas más reconocidas del mundo. Entonces, vámonos con este relato entonces de la Llorona, que nos manifiesta lo rica que es la tradición oral
de nuestro departamento de Córdoba. Bueno, seguimos aquí en Soy Costeño. Bueno, para finalizar nuestro relato, recordemos un poco que nuestra tradición oral es lo más rico que tenemos los costeños. Miren que a través de estas leyendas nuestros abuelos eran felices contando esto y esto se está perdiendo. Entonces, por lo tanto, no debemos dejar perder la tradición oral de Córdoba, y no solamente de la costa, sino de la costa caribe, que estos relatos son muy, pero muy fascinantes, y eso hacía parte de la tradición de nuestros viejos y que en el momento ojalá no se pierdan. Y yo, como profesor de literatura, estoy obligado a no dejar perder, porque esas tradiciones eran muy reconocidas, y esto también facilita para que el estudiante se motive a leer, a reconocer los mitos y leyendas de nuestra tradición. Bueno, espero que esto te haya gustado y hasta una próxima emisión. Ya sabes, sígueme a través de los canales que aparecen en la parte inferior de la pantalla: Facebook, YouTube y Twitter. Suscríbete y sígueme en las redes sociales. Entonces, hasta una próxima emisión de nuestro programa Soy Costeño.